Hoy en Mateo capítulo 9 hemos estado leyendo todos juntos y unidos, aunque no siempre muy juntos y muy unidos. Tenemos que practicar un poquito esas lecturas devocionales donde todos a una voz estemos proclamando esa palabra, a una, como un coro de voces que somos, y poder decir, como por ejemplo hemos leído ahora, donde Jesús le está diciendo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y nosotros somos esos obreros? Bueno, esa pregunta la haremos al final del mensaje. ¿Dónde nos encontramos en ese texto de Mateo capítulo 9? Pues estamos en un punto en el que primero estamos con la introducción del Evangelio. Mateo está ordenando todos sus escritos que él tenía preparados, y cuando el evangelista tiene que escribir todo el contenido, pues lo hace de una forma que él considera. Es decir, no podemos pensar que hace esos 2000 años los historiadores y los escritores lo hacían de la misma forma que nosotros. Así que ellos, digamos que tenían su forma de escribir, de colocar el texto con su propósito, y entonces Mateo dice: bueno, pues vamos a colocar primero la introducción, después vamos a dar comienzo al ministerio de Cristo. En tercer lugar, vamos a hablar y vamos a colocar el Sermón del Monte, que es ese primer gran discurso donde Cristo estaba hablando de la realidad del reino de los cielos. Y después vamos a colocar, y ahí Mateo empieza a escribir, un montón de milagros. Si nosotros vemos en el texto, hay un montón de milagros alrededor. Capítulo 8, capítulo 9, ahí hay un montón de milagros. Es decir, todo lo que se había predicado se estaba cumpliendo en Cristo. Jesús estaba evidenciando todo su poder, y después de todas estas evidencias, Jesús iba a hablar a partir del capítulo 10 sobre la misión y a sus discípulos. Si vamos a Mateo capítulo 4, versículo 23, no hace falta que lo busquéis, dice más o menos lo mismo. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es más o menos lo que hemos leído al principio. ¿Por qué coloca esto? Bueno, pues es una especie como de bocadillo, ¿verdad? Una parte, otra parte, como diciendo: esto es el ministerio normal y cotidiano de Jesús. Y es lo que Jesús hacía. Era encontrar el problema físico del ser humano, de la persona, y le daba una respuesta. Y todos queremos esta respuesta, porque hay tres formas en las que nosotros podemos enfermar. Tenemos que recordarlo. En primer lugar, tenemos enfermedades físicas. Y todos de esto sabemos mucho, ¿verdad? Porque todos estamos en estos problemas. Pero el problema ya no solamente el catarro, el dolor, es que tengo la espalda un poco regular, es que me duele algo. El problema está en las enfermedades incurables. El cáncer. Bueno, se está trabajando mucho en el cáncer y hay pues muchas mejoras. El pastor Antonio, mira lo bien que ha salido de su tratamiento de cáncer. Es cierto que, es decir, no es 100% el mismo porque ha sufrido, la voz le ha bajado un poquito, cositas, pero ni una sola intervención le tuvieron que hacer. Los tratamientos empiezan a mejorar, pero el cáncer sigue creciendo. Yo creo que todas las familias, como a veces digo, tienen al menos un caso de cáncer. Más grave, menos grave, enfermedades hereditarias, enfermedades que pasan de padres a hijos, esto va en el ADN, no puedes hacer nada, una enfermedad va de uno a otro, enfermedades que surgen de pronto, aparece un COVID extraño que mira lo que ocurre, pone patas arriba todo el mundo, más lo que surgirá en un futuro. Nosotros tenemos que convivir con enfermedades mentales y emocionales. La gente tiene miedos y fobias, ya no solamente por un trauma, sino que hay miedos reales. La gente sufre mucha depresión. La depresión es un problema real en el mundo. Enfermedades mentales y emocionales que acaban en suicidio. Es un tema que normalmente no se suele tratar porque dicen los expertos que cuanto más se hable, más se promueve.
Así que prefieren desde el Estado callar, no decir nada, pero hay preocupación por la cantidad de suicidios. Nosotros conocemos, por ejemplo, Corea es uno de los países del mundo con mayor índice de suicidio en jóvenes y adolescentes, por la presión que existe en los estudios y en alcanzar los estándares. Se suicidan de una forma muy común. Pero luego llegamos a la enfermedad espiritual de la que también estamos rodeados. Pero de esta la gente no habla. No porque no se quiera, sino porque no se conoce. La gente no sabe que está separada de Dios porque ¿existe Dios? ¿De verdad existe? La gente busca su propio ego, Génesis 3, engrandecerse uno mismo. Surge el pecado y lo podemos ver en Caín y Abel. ¿Qué es lo que hizo Caín? Primero, Caín siguió su propio método. ¿Yo para qué voy a matar un cordero? ¿Para qué voy a...? Como yo tengo mis verduritas y mis hortalizas, eso funciona. No voy a seguir el modelo que Dios ha establecido. No entendía el sacrificio, no entendía lo que Dios había estipulado desde un principio. Caín sigue su método. Como no le funciona, ¿qué ocurre? Envidia. Y como la envidia le corroe, lleva a la ira. Y después de la ira, a la muerte, al asesinato. Y no solamente se queda ahí, sino que cuando Dios va y le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué es lo que hace? Yo, no, mi hermano, no lo sé. Mentira. Dios ya le avisó, le dijo, quita el pecado de tu vida, Caín, ese es tu problema. Pero es la realidad de las personas. Al final es la muerte espiritual. Separados de Dios, muertos espiritualmente. Pero es que ya nos había avisado Dios. Cuando comáis del árbol prohibido vais a morir. Muerte espiritual. Y esos eran los problemas que Jesús veía en el pueblo. Eran los problemas que Jesús iba viendo en las personas. Cuando se encontraba con todos ellos, él veía, tienes este problema físico, pero tienes estos problemas mentales y emocionales, pero finalmente está el problema espiritual. Y Jesús dice que iba enseñando, predicando y sanando a todos los lugares, aldeas, pueblos, ciudades. Esto era el ministerio de Jesús. Pero cuando Jesús se encuentra con esas personas, y vamos al primer punto, que es este, ¿qué es lo que le ocurre a Jesús? Pues lo podemos leer en el versículo 36, donde dice que tuvo compasión por las personas. Que es una palabra en griego muy extraña, porque quiere decir como que se te remueven las entrañas, ¿no? Como que hay algo dentro que se te mueve. Es decir, Jesús ve a las personas con tantos problemas que tiene compasión. De esto a veces nos falta a nosotros un poco. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la visión que él ve? Dice que estaban desamparadas y dispersas como unas ovejas que no tienen pastor. Así las veía. Ya no es únicamente el problema, ay, mira cómo cojea, uy, mira qué mal va uy, mira su brazo, uy, mira cómo está su cuerpo. No, es que están desamparadas, están solas, es que no tienen un pastor. Ese era el mayor problema. No era tanto el problema físico y evidente, no era tanto la tristeza, sino que no tenían a su pastor, que estaban solas, desamparadas. Y eso es lo que le mueve a Jesús. La compasión, ve el problema de una forma completa. Pedían la esperanza, estaban sufriendo de muchas formas, perdidas estas personas. Por lo que Jesús tenía que colocarse como el buen pastor de ellos. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, yo os voy a hacer descansar. Pero es que esa imagen del pastor no era nueva en aquel momento. No era algo que se le ocurrió a Jesús. Oiga, pues mira, qué imagen tan novedosa se me ha ocurrido. Mateo, apúntalo. Era algo normal. Isaías 49, del 10 al 11. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré el camino en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Fijaos lo que ya está hablando Isaías. Isaías ya está hablando de que iba a llegar aquel que les iba a guiar a todos ellos, que eran como ovejas que no tenían un pastor. Salmo 23.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es lo que Jesús sentía? Yo quiero ser ese pastor de ellos, porque no lo están disfrutando. Éxodo 37, 24 dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Seguimos con Números 27, 17. ¿Qué es lo que dice Números? Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Así que la imagen estaba clara y Jesús estaba viendo a todos ellos. Se estaba dando cuenta, Génesis está reinando. Génesis capítulo 3 está en ellos. No pueden salir de ese problema. Ese era el corazón de Jesús, darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Porque el mundo está sumido en ego, Satanás engaña, manipula, tergiversa, domina a las personas y las tiene de esta forma, todas enfermas, en guerras, en desigualdad, en hambre, en idolatría. Ovejas que no tienen pastor. Así que los lobos las conducen como quieren, las van devorando poco a poco y así están viviendo. ¿Cómo nosotros vamos a poder vivir así? Pues mal vamos a estar así. ¿Cómo está la gente en el mundo? Divorciándose, pensando en suicidio, en adicciones constantemente. Misericordia por ellos. ¿Cómo no van a estar así si no tienen ningún pastor? Si viven en estos problemas. Misericordia tenemos que entender. Por lo que cuando nosotros vamos al campo tenemos que entender la realidad del campo. Y no enjuiciar a las personas. Y no menospreciar. Y no, a este no porque es un borracho, no, este no porque se droga, no, este no porque es violento, no, este no porque es un mujeriego, no, este no porque es lo que sea. Es que son personas de Génesis 3. No pueden hacer otra cosa. Hay personas que tienen la capacidad y la fuerza de voluntad para tener una vida más o menos ordenada. Pero no queremos saber lo que hay dentro. Porque siempre en las noticias aparece lo mismo. ¡Ay! No sabía que mi vecino era un asesino en serie. No sabía que resulta que este era un pedófilo. No sabía que el otro... ¡Ay, va todo el mundo sorprendido! ¿Cómo es posible? No sabemos lo que hay en el interior de las personas. Solamente sabemos que todos parten del mismo problema. Génesis 3. Muertos en sus delitos y pecados. Y este es nuestro campo. Este es el campo donde yo tengo que trabajar. El campo de personas enfermas completamente. El campo de lugares de desastre donde no hay respuesta, ni hay esperanza, ni hay felicidad. Pero la buena noticia es que tenemos a Jesucristo. ¿Por qué es la buena noticia? Porque Jesucristo es sanidad para las personas. Leyendo otra vez el versículo 35, recorría ciudades, aldeas, enseñaba, predicaba y sanaba. Esto es el Cristo que nosotros tenemos. El Cristo que viene a mi vida a traer sanidad. Por lo que en principio disfrutemos la sanidad. Jesús les sanaba. Problemas de nacimiento o adquiridos, dificultades que tuviesen en su vida. Él decía que sanaba sus problemas físicos y sus dolencias. Eso es lo que Jesús hacía. Pero también, ¿qué es lo que hacía? Liberaba a personas que tenían demonios. Personas donde tenían problemas espirituales que nadie entendía. ¿Cómo es posible que pase esto? Y Jesús venía y les daba descanso. Jesús les daba una sanidad profunda, pero también, como hemos visto, les enseñaba y les predicaba. Iba a las sinagogas y hablaba y les enseñaba la palabra de una forma correcta. Estaba preparando el ministerio para que ellos, entendiendo el antiguo pacto, lo que para ellos era la Biblia, nuestro Antiguo Testamento, pudiesen luego entender que Él era el Cristo. Así que iba y les iba enseñando, iba predicando sobre el reino de los cielos, el carácter del reino de Dios, su propio carácter, el nuevo mundo que iba a nacer ahí a través de la iglesia. Y ahí estaban ellos escuchando, le estaba preparando para la llegada del rey. El reino de los cielos se acerca. Y la gente, ¡ay, qué bien! ¿Quién será el rey? Yo soy el rey. Era lo que Herodes no quería escuchar. Y por eso
dijo que hay que acabar con todos los niños, porque si aquí nace un rey y me quita de mi lugar, pero no entendían las características y la esencia de ese rey. Estaba preparando, más que todas las cosas, la obra de salvación, porque esto es para lo que vino el Cristo, para deshacer las obras del diablo, que hemos visto aquí, para darnos una respuesta. Así que el plan final, ¿cuál es? Vamos a librar a estas ovejas que no tienen pastor del pecado, no solo del dolor de la pierna, no solo de la enfermedad temporal humana, sino vamos a darle una respuesta eterna para que ellos puedan estar en la eternidad. Por lo que ellos que estaban sin pastor estaban encontrándose con uno. Cuando estaban descarriadas sin esperanza, tenían a alguien a quien mirar y seguir. Él es Jesús de Nazaret, lo que más tarde ellos entenderían que sería el Cristo. Así que venía con poder para sanar a las personas. Problemas de nacimiento, problemas que habían surgido por enfermedades, personas endemoniadas, hasta muertos pudo sanar. ¿Quién puede hacer eso? Solamente el Cristo puede hacer esto. Solamente lo podía hacer Él. Había llegado el tiempo de la victoria y esas ovejas tenían ya a su pastor. Estaban pasando de una respuesta momentánea a entender que había una eterna. Pablo lo explica muy bien en 2 Corintios capítulo 4. Los versículos 16 al 18 dicen: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Estaban entendiendo? Pablo les dice: no os preocupéis por vuestra vida y vuestro cuerpo, porque lo importante es el espíritu. Versículo 17: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Solo es momentáneo. La enfermedad puede sanarse o Dios nos dará gracia, pero es un tiempo concreto. Ya pasará de un momento a otro. Pero lo que sí es eterno es en lo que tenemos que prestar atención. Es, como dice en el versículo 8, de lo irreal a lo que es real. Leo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por lo que Jesús no vino únicamente a sanar a las personas, a ayudarte a ti en tu dolor físico, sino que vino a darte algo eterno. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. No solamente Jesús sanaba, sino que salvaba. Y esto es entender toda la obra de Jesucristo. Es entender que las sanidades físicas, las demostraciones de milagros, eran un aperitivo para lo que iba a llegar después. Era una preparación para que la gente abriese los ojos y el corazón y pudiese recibir al Cristo y encontrar la respuesta absoluta. Algo más grande y poderoso, la salvación, vencer la muerte, liberarnos de Génesis 3 y del yugo de maldad, es encontrar un camino para hallar a Dios. No es la ley, no es cumplir con los requisitos humanos, solamente a través de Cristo es que tenemos una llegada directa. No es ir al templo y encontrarnos una cortina gruesa y pesada que nos separa. Ya no hay cortina, se ha rasgado. Podemos tener una relación con Dios. Si esto no es el gran mensaje de Jesús, ¿cuál es entonces? No solamente sanarles, es librarles del pecado. Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Primero, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Pero es que cuando Mateo recita Isaías, podía haber seguido un versículo más en Isaías, porque después de eso Isaías dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se lleva el dolorcito que tengo hoy, que hay algunos que tienen muchos dolores, preguntarle a la pastora Juana Mari.
¿Qué es? Que además se lleva mi pecado, se lleva mi culpa, que yo merecería estar en esa cruz, pero no lo estoy porque a Cristo le ha placido pagar por mí. Eso es el verdadero milagro en el que yo tengo que estar. Mateo 9, el capítulo en el que estamos, versículo 2, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Le dio una respuesta mayor. Luego sí, se levantó y anduvo. Pero le dio una respuesta mucho más grande. Mateo capítulo 9, versículo 13, un poquito más adelante. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para esto vino el Cristo. No solamente para maravillarnos con sus milagros, sino para que entendamos que el que tiene poder para sanar un cuerpo, tiene el poder para llevarnos a Dios y para solucionar nuestra verdadera enfermedad. Así que, ¿qué nos queda? Punto número 3. Tener una vida que esté experimentando la sanidad de Jesucristo. Esta es la vida que tenemos que hacer. ¿Cómo va a ser? 1. Una vida de oración. ¿La oración tiene poder, sí o no? Pues entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos más si tiene poder? Si Dios quiere obrar y a través de la oración vamos a utilizar este arma. La concentración. ¿Por qué no nos concentramos más en encontrar esa respuesta espiritual y la sanidad? Ya sé que vivimos rápido, pero vamos a tener esos tiempos de concentración. Cambia los hábitos de tu vida que restauran tu relación con Dios. ¿No queremos sanidad? Pues no hay otra forma de encontrarla que no es yendo directamente hacia Dios. En segundo lugar, sana tus heridas. Dios tiene el poder para restaurar familias y relaciones. Dios, que sobrepasa todo problema de pasado, presente y futuro, puede hacerlo. ¿No puede restaurar las heridas, los malos entendidos, los errores, las equivocaciones, la mentira de Satanás que se mete entre las personas para dividir y engañar? ¿Nos vamos a dejar engañar o vamos a recibir la respuesta? ¿Vamos a experimentar de la obra del Espíritu Santo que nos traiga y nos enseñe la verdad y podamos entender cuáles son también nuestros problemas? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? 3. Disfrutar de la sanidad de lo imposible. Hermanos, no somos justos, somos justificados. Yo no soy justo delante de Dios, pero la obra de Cristo me justifica. Yo soy pecador, pero aun siendo pecador, Cristo me ha redimido. Ha pagado mi deuda. Y entender que lo imposible, ¿qué es? Librarnos de la muerte. Eso es igual para todos. Pero la diferencia, ¿cuál es? Que en Cristo yo no muero, duermo para vivir eternamente con Él. Así que si Dios tiene el poder para hacer esto, ¿qué no va a poder hacer en nuestra vida? ¿Cuál va a ser la sanidad que se le va a escapar, que Él quiera hacer y no pueda? Es entender la sanidad de este Dios trino. Por lo que Jesús estaba haciendo una batalla espiritual. Vamos al punto 4. Era una batalla espiritual. Satanás quería controlar y gobernar. Llegaba Él con el estandarte del Evangelio y había una lucha en ese momento. Había llegado alguien más grande y más fuerte que el enemigo. Y además tenía que dejar un legado en forma de discípulos. Versículo 7. La verdad, la cosecha es mucha, pero hay pocos obreros. Vamos a cambiar la palabra mies, que no la he utilizado en mi vida, y vamos a utilizar cosecha, ¿vale? La cosecha es mucha, mira todo el campo que hay, pero ¿quién va a recoger eso? Como yo vivo al lado del campo, pues ahí están mis vecinos que tienen sus tractores, tienen sus cosechadoras, lo tienen todo. Pero es que este campo es muy grande y tenemos que hacerlo con nuestras manos. ¿Cómo vamos a poder cosechar? ¿Cómo vamos a poder trabajar en todo este campo? Primero, entendamos que las personas están esperando encontrar respuesta. Es decir, el campo está preparado. La gente
está como oveja sin pastor, buscando una respuesta. Y así nos encontramos, como sectas, como religiones, como otros tantos con sus ideologías y sus pensamientos, llevan a masas, porque la gente necesita un pastor. Y se aferran a lo que sea. A lo que sea se aferran. En aquel tiempo, los líderes religiosos no hacían su trabajo. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Más carga y más culpa con las personas. Siempre con su legalismo, siempre con sus historias. Por otro lado, oprimidos por Roma. Oprimidos, pagando impuestos, con todo lo que significaba estar bajo el dominio de una nación o de ellos. Todas sus esperanzas se tambalean. ¿Cuándo vendrá el Cristo? ¿Cuándo va a venir el Mesías? ¿Cuándo nos va a liberar de todo esto? De verdad la gente sufría por esto. Pero es que hoy estamos igual. Nada satisface. Las religiones satisfacen. Bueno, la gente se siente un poco acompañada, pero no hay respuesta en ellas. ¿El dinero o la fama es una respuesta? No, porque los adinerados y los famosos siguen en adicciones, siguen en suicidio, siguen en sobredosis, siguen rompiendo sus vidas constantemente. ¿Qué más? Uno mismo. Pero nos hemos dado cuenta que el ego es un fracaso. Que la historia de que tú eres tu propio Dios no sirve para nada. Porque no somos capaces de encontrar una respuesta. Buscan un pastor que los guíe. Así que, ¿qué va a hacer Jesús? Jesús sabía que su ministerio en la tierra era corto, 3 años. Pero después de esos 3 años, ¿qué va a ocurrir? Pues que el campo necesita obreros, por lo que tiene que levantar a sus discípulos. Lo va a explicar bien en el capítulo número 10, leedlo. Y en ese capítulo 10 les envía a una misión muy especial. Sobre todo podemos leer los versículos del 1 al 15, luego tranquilamente en casa. Versículo 1, les da la autoridad ante espíritus y enfermedades. Versículo número 5, dice que tienen que ir predicando el reino de los cielos. Les da el mensaje que tenían que dar. Versículo 8, toda obra milagrosa les será posible. Enfermos, endemoniados, personas con problemas, todos vais a encontrar una respuesta. Y versículos 9 y los siguientes, además no os preocupéis porque yo voy a estar ayudándoos. El Padre va a estar provisionando de todo lo que necesitéis. No llevéis calzado de sobra, no llevéis monedicas para por si acaso. Llevad lo justo y lo necesario para que os deis cuenta de que Dios va a proveer. Y luego llegan maravillados. Los zapatos no se nos desgastan, la ropa no se nos estropea, encontramos respuesta en todos los lugares. ¿Pero qué era la clave? ¿Vais a ir a un campo? Muy difícil. Donde hay gente enferma en todos los sentidos, que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio y de esta forma vais a poder ayudarlas. Esto es el campo en el que nosotros estamos. Un campo en el que no entiende qué es lo que le pasa. Un campo lleno de personas que no comprenden cuál es su problema. Que solamente ya se acostumbran, bueno, pues enfermedad, nos ha tocado. Cáncer, qué mala suerte. Un accidente, vaya. Y lo normalizan, lo normalizamos. Es que como mi papá era esto, pues yo soy lo mismo que mi papá. Pues no es normal, cosas que ocurren, cosas que pasan. Pero no tenemos por qué vivir así. Y la gente no tiene por qué sufrir por esto. Y es lo que nosotros tenemos que decirles. Es un campo, hermanos, grande. En la mies o la cosecha es mucha. 237 naciones tenemos que conquistar para el Evangelio. Y nosotros a duras penas estamos en Parla. Pero si abrimos nuestros ojos, tenemos que llegar a todas las naciones. ¿Cuántas naciones hay representadas hoy? Pues muchas. Hoy tenemos Colombia, una más. Que hacía tiempo que no teníamos hermanos de Colombia, pues ahora tenemos otra nación más. Tenemos que abrir los ojos para entender que el campo es grande. Con que nos quedemos en Parla, eso ya es un campo enorme. Más de 100 países hay aquí en Parla. Más de 100 personas con esas 100 nacionalidades. Podemos hacer la evangelización de medio mundo desde aquí. Más de 5.000 tribus hay en el mundo que no han escuchado el Evangelio. Y hermanos que tenemos, por ejemplo,
Daniel Flores y... ¿Cómo se llama? Bueno, como no lo va a escuchar, luego, porque cuando vaya a Corea me va a tirar de las orejas, pero como no se va a enterar. Y otro hermano también está pastoreando y está yendo. Se va al Amazonas, a las zonas rurales que ellos conocen, y van ahí a convivir con ellos, a predicar el Evangelio. No me quiero imaginar las condiciones, los mosquitos, las cosas, las otras. Yo no me quiero imaginar. Pero ellos van a ellos. Y como han salido de allí, de jovencitos, y conocen, ese es su campo. El predicar y el llegar a esas personas. Pero hay cientos y miles de tribus en todo el mundo. ¿Quién va a ir a ellos? Jesús ya lo dice, la cosecha es mucha, somos pocos. Así que para terminar, vamos a leer Mateo 9:38, las palabras de Jesús. Rogad, pues, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Rogad. Estas son las palabras de Jesús. Los obreros son pocos. En España somos un 1%. Y lo somos gracias a los hermanos que vienen de otros países. Si esto fuese por los españoles, por los que hemos nacido aquí, la evangelización de España no se haría. Gracias a los que habéis venido de otros países que estamos creciendo. Hace poco Radio Televisión Española, creo que las noticias, no sé dónde exactamente, creo que fue en televisión, sacó una noticia y el titular era el preocupante aumento de los evangélicos en España. Claro, los evangélicos dijeron, ¿cómo que preocupante? O sea, que tienen que preocuparse de esto. Y entonces Ferede denunció y tuvieron que rectificar. Dijeron, bueno, los evangélicos no tienen ningún problema, bla, 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 hablamos de aquellas sectas y cosas que surgen a través... Ah, bueno, venga, vale. Pero, ¿qué somos? No somos nada ni nadie. Un 1% de cristianos en España. Y de ese 1%, ¿cuáles son obreros que de verdad quieren compartir el Evangelio? Pues entonces somos muy pocos. Por eso tenemos que repetir las palabras de Jesús. Por favor, Señor, envía más obreros. ¿Cómo va a ocurrir esto? Pues el Señor te va a decir, bueno, tú déjame mi parte a mí, que a ti te toca la tuya. ¿Cuál es la parte que nos toca en esto? Evangelismo. ¿Cómo vamos a recibir más obreros si no buscamos obreros en el campo? Si no compartimos el Evangelio, si no levantamos discípulos. Jesús no hizo así y aparecieron discípulos. Llamó y les estuvo levantando durante 3 años. Que aún habiéndolos levantado durante 3 años, los cabezones aún no entendían las cosas. Pero es nuestra responsabilidad levantar discípulos. ¿Qué más? En segundo lugar, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Los niños, los remanentes. Levanta tus remanentes como discípulos, no como cristianos, no como ciudadanos buenos, no, remanentes. Es diferente. Levanta a tus hijos como remanentes. Estos serán los discípulos del mañana. ¿Cuál es la tercera responsabilidad? Yo. Señor, envía obreros. ¿Y tú qué? ¿Por qué tú no? Hagamos nuestra parte, nuestra cosecha, nuestro campo. Señor, aparte de la gran cosecha que hay en España y en el mundo, ¿cuál es la que me toca? ¿Cuál es el campo que me toca? ¿Cuál es la parcela? De ahí viene la palabra campo. ¿Cuál es el campo en el que yo tengo que estar trabajando? Pues esa es tu responsabilidad, tu cosecha, tu trabajo, donde tú vives, tu familia. Haz tu parte, restaura tu vida y así tendrás un testimonio para poder hablar. Pero restaura tu vida, encuentra la sanidad a todas esas cosas. No te acomodes ni te des por vencido. No lo normalices, no es normal estar enfermo. Estar enfermo no es normal. Si estás enfermo es porque hay un problema. Así que vamos a encontrar respuesta a nuestras circunstancias y vamos a hallarlas por nuestra parte dentro del Evangelio. Después, cuando tú busques primero restaurar tu vida dentro del pacto y del Evangelio,
Después ve al médico y tómate la pastilla. Como hablé ayer a los hermanos en la 10ª carta del Evangelio. Primero lo espiritual y después ves al médico y te tomas las pastillas. Vas y te operas o lo que tengas que hacer. Pero primero vamos a encontrar la respuesta de Cristo. Y en último lugar, recuerda, de hecho no recuerdes, lee. Rogad pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. ¿Por qué dice su cosecha? Porque es suya, porque es su obra. Es su responsabilidad también. Es decir, es su obra, es su poder y Él va a obrar con provisión. Por lo tanto, recuerda que al final de todo la obra es de Dios. Tú eres un mero campesino que tienes que ir poniendo semillitas de una en una y recogiendo luego cuando llegue el tiempo. Por lo que, tranquilo, que no es tu poder, es simplemente el trabajo que Dios te va a llevar a hacer. Pero si no hay nadie que recoja la cosecha, ¿qué sucede? Vienen los pájaros y se la llevan. Por lo que os bendigo en el nombre de Cristo, para que podáis ser como aquellas ovejas que sí tienen pastor, que no estáis desamparados, que no tenéis por qué vivir en esta enfermedad de cualquier forma y cualquier tipo, que en el Evangelio tenéis respuesta. Y que dentro de esa respuesta vais a tener también la bendición inigualable de poder ser aquellos que la brinden a otros. Como los médicos espirituales que hemos hablado, ¿verdad? Donde podamos hallar a alguien y decirle, mira, Cristo es tu respuesta. Cristo es no solamente la sanidad, sino la salvación absoluta. Y de esta forma, trabajar en la cosecha del Señor. Amén. Padre, gracias por que de la misma forma que Cristo iba paseando por las ciudades, por los pueblos, las aldeas, también, Padre, nosotros queremos hacer ese trabajo. Queremos ir desde aquí, desde Parlas, al último de la tierra, para predicar que Jesús es el Cristo, para llevar la sanidad y la respuesta que se encuentra en el Evangelio a todas las personas. Padre, tú tienes la capacidad para sanar incluso de la forma más milagrosa posible, de maravillarnos con estos actos inigualables. Pero Padre, tú más allá de ello nos darás la gracia absoluta para poder entender y comprender cada circunstancia y para poder entender cuál es nuestra condición y hacia dónde tenemos que ir. Padre, gracias por morir en esa cruz, en la cual tú pagaste por nuestra deuda, por lo que ocurra en este tiempo es simplemente temporal, pero estaremos disfrutando de lo que es eterno. No nos hagas, Padre, caer en ese sentimiento de no tener esa misericordia por las personas, de sentir indiferencia por ellas, sino de comprender que tú, Padre, nos has llamado a este campo en el que estamos para poder trabajar, para poder invertir nuestra vida y sanar a los que podamos. Padre, que podamos ser aquellos que van al lugar de desastre para sacar a las personas del problema. No nos hagas escondernos, temer y mirar hacia otro lado, sino que podamos acudir hacia estos lugares de desastre donde la gente muere espiritualmente, muere emocional y mentalmente y muere físicamente. Gracias, Padre, porque tú eres sanidad para nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.